Carlos Barroso, Katia Rocha, nuestra productora, Jorge Martínez, el comandante de la nave del misterio, Carmen Porter, feliz año. Feliz año, Iker, buenas noches. Empezamos con una cosa bien bonita, yo creo, ¿eh? Esta noche especial, diferente, volveremos a las 3. Queremos ir muy rápido porque no tenemos mucho tiempo y sí se nos ha ocurrido una idea que creo que puede ser maravillosa. Desde ya vuestra colaboración, por favor, 7640 palabra milenio. Vamos a elegir, vamos a dar un premio a la mejor dramatización del 2004 y hay mucho que escuchar, ya lo veréis. Con este tremendo temazo, Metallic Rain, casi 25 años tiene, del señor Vangelis, vamos a proponeros una cuestión importante. Carmen, hemos hecho muchas dramatizaciones, algunas históricas, otras de miedo, son momentos que pertenecen a la historia de este programa, y hoy también como homenaje a los actores, a productores, a los directores del equipo de producción de la cadena SER, que tantos buenos momentos y malos nos hacen pasar a través de los micrófonos, queremos que vosotros, interactivamente, en vivo, esta noche elijáis la mejor del año. Vamos a decir cuáles son, digamos, las que a lo largo del tiempo más os han gustado. Tenemos 8 en concreto, vamos a elegir 8. Hemos hecho muchas más, pero hay 8 que siempre pedís, siempre destacáis en vuestros mails y en el 7640. Así que 7640 palabra milenio desde ya, más o menos a menos cuarto pararemos las llamadas para dar y volver a escuchar esa dramatización, pero no os preocupéis, porque vamos a tener tiempo de recordar cada historia y por lo menos con mismo tiempo para todas vamos a darles 2 minutos para que, bueno, os sumerjáis en lo que fue cada una de ellas y podáis votar. Han sido muy diversas, muy diferentes y creo que muy bonitas. Por supuesto, un regalo que va a ser ese CD, doble CD, con todas las dramatizaciones de este 2004 que son de verdad dignas de hacernos soñar. Es la radio del misterio, la radio de la imaginación. Carmen, 7640, todo ya preparado, ¿no? Claro que sí, que todo preparado. 7640, palabra clave, milenio, espacio, y en este caso, decirnos cuál es la dramatización de 2004 que más os ha gustado. Como ha dicho Iker, vamos a ir poniendo trocitos, 2 minutos de cada una de ellas, y vosotros tenéis que votar. Y al final, la dramatización ganadora la emitiremos... de nuevo. Exactamente. Volverá al aire, Carmen, pero fíjate, Cristo... La Pasión de Cristo, que fueron 3 piezas. Cristóbal Colón y el Prenauta, que supuestamente le legó un secreto. El cadáver de Boisaca, de la vía de Boisaca. El crimen de los Galindos. El hombre del saco de Gádor. Los sucesos del refugio de Coma de Vaca. La casa encantada, el único suceso que no es español, Amityville. El duende de Zaragoza y los niños verdes de Banjos, bien recientes. Historias entre el crimen, la imaginación, el misterio. Bueno, si os parece... empezamos recordando en una especie de flash informativo para que vayáis haciendo memoria radiofónica lo que fueron estas aventuras de radio gracias al equipo de producción de la cadena SER. Este hombre, ¿qué delito ha cometido? Engañar, hacer falsas curaciones, exorcizar sin permiso de los sumos sacerdotes, predicar para rameras y desheredados. ¿Le parece poco? Oiga, ¿qué dice? ¿Oiga? Pero ¿con quién estoy hablando? ¿Qué pasa, Castro? ¿Qué pasa? Sí, demonio. Es como una interferencia que se cuela. Escucha. Oiga, ¿quién es usted? Oiga, esto no se puede. Voy a llamar ahora mismo a la policía ferroviaria. Identifíquese. Escuche. ¿Lo oye? Esto sale de aquí. ¿Cómo es posible? La habitación está cerrada con llave, pero ahí dentro tiene que haber alguien. Espera, ya no se escucha nada. Hay que matar. Hay que matar. Y nosotros vamos a hacerlo para el conjuro. Y tiene que ser un niño. Un niño pequeño. ¿Estás oyendo eso, Ramón? Es un niño. Un niño perdido y suena muy cerca de aquí. Justo detrás de la casa. Vamos.
a cortarle. ¿Está bien? Tampoco es para ponerse así. Voy a cortarle. Cariño, me estás asustando. Soy yo. ¿Para qué tanta policía? ¡Qué cobardía! ¡Soy yo! No tiene pulso. ¡Llamen al hospital! ¡Vais a morir! He encontrado algo. Venid todos. He encontrado algo cerca del pico de los lobos. ¡Rápido! La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 10:15 de la noche. Escuchábamos diversos fragmentos de esas dramatizaciones, de ese teatro en el aire que muchas madrugadas nos ponen los pelos de punta o nos enseña nuevas cosas, del equipo de producción de la cadena SER, con todos los magníficos autores, productores, directores. Jesús de Nazaret, fueron 3 piezas, Colón, El niño de Boisaca, El crimen de los Galindos, El hombre del saco de Gádor, Los sucesos de Coma de Vaca, Amityville en Estados Unidos, Duende de Zaragoza y Niños verdes de Bangos. De vosotros depende elegir 7640 palabra milenio, cuál ha sido la mejor y volver a recordarla, volver a sumergirnos en su magia. ¿Qué está comentando la gente ahora mismo, Carmen? Pues todavía está muy así la cosa, está muy igualada. Miguel nos dice que para él la de la Pasión de Cristo, que le emocionó mucho, aunque todas fueron muy buenas. Para Javi de Ciudad Real, sin duda, El cadáver de Boisaca, toda una noche sin dormir, qué mal, nos dice. Por supuesto, el de Coma de Vaca, me lo hizo pasar fatal, quisiera saber dónde es, nos dice Javi de Ibacuo. Alberto de Orihuela, para mí la mejor ha sido la del hombre del saco. La mejor dramatización, El duende de Zaragoza, nos dicen José Antonio y Abel desde Málaga. Voto por los sucesos del refugio, todavía tengo la carne de gallina. Bueno, Carmen, seguimos esperando. Ahora vendrá dentro de unos minutillos Katia para contarnos cómo van más o menos los votos, los porcentajes, cuáles están destacadas, oro, plata y bronce, por ejemplo. Pero vamos a ir recordando La Pasión de Cristo. La hacíamos en la Semana Santa pasada, 2004. Fue uno de los trabajos, 27 minutos de dramatización separados en 3 bloques. Además coincidía, Carmen, con la época de la película de Mel Gibson. Fue un momento muy sensible, mucha gente lloró con esta dramatización de los actores del equipo de producción, siempre dirigida por Mariano Revilla, a la técnica casi siempre nuestro compañero Juan Antonio Merallo, y guiones pues de este que os habla, Iker Jiménez, excepto en Amityville, que fue un guión de Carlos Barroso. Carmen, hubo un montón de curiosidades además en torno a esa película que hicieron que la gente estuviera muy pendiente, ¿no? Sí, esa película que además retrataba las 12 horas de la vida de Jesucristo, las 12 últimas horas. Allí Caviezel, que era el personaje que hacía de Jesucristo, interpretaba a Jesús, pues se encontraba rodando cerca de Roma una de las escenas cuando un rayo le alcanzó en la cabeza. También al asistente de dirección, a Jean Michelin. El productor de la película dijo que él fue testigo de todo y que a Caviezel, cuando le miraba, es que aún le salía humo por las orejas. Bueno, un montón de accidentes y también cosas buenas, porque hubo enfermos que se curaron de las enfermedades, según dijeron, gracias a la película. Qué curioso. Mucha gente cuando escucha las dramatizaciones de Milenio 3 se cree que son películas, y no me extraña. Vamos a recordar, empezamos ya poniéndoos paso a paso para que podáis votar. Tenemos media hora más o menos para después escuchar la ganadora. ¿Cómo fue, Carmen, La Pasión de Jesús de Nazaret? Voy a acceder a vuestra petición. Voy a cumplir vuestro deseo. Pero ya os digo que soy inocente de la sangre de este hombre. ¡Basta ya de torturarle! ¿Acaso no veis la injusticia que estáis cometiendo? ¡Basta ya! Tú a callar, traidor, si no quieres verte como él. Es momento de parar. Nos arrepentiremos todos de esto. Tú sí que te vas a arrepentir, sarnoso. Poncio Pilatos temía aquel día una rebelión, una sublevación de los más humildes. Sabía que los milagros de este hombre llamado Jesús de Nazaret fascinaban a una porción importante del pueblo.
Había peligro de una seria revuelta. Parecía firme desde su estrado, pero en el interior de su mente todo eran dudas. Aquel hombre de 33 años no había cometido ningún delito según la ley romana. Consejero, hay que calmar a la plebe como sea. Dígame algo. No sé cómo obrar con esta jauría. Permítame servirle un poco más de este vino, que es verdadera ambrosía. Pues ya sabe cuál debe ser el proceder. La gente quiere que se alcen las cruces en el monte de la Calavera. Y yo que le conozco, sé que solo eso le saciará. Pero este hombre, ¿qué delito ha cometido? Engañar, hacer falsas curaciones, exorcizar sin permiso de los sumos sacerdotes, predicar para rameras y desheredados. ¿Le parece poco? Solo la crucifixión puede mantener. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3. En la SER. Ya lo saben, Jorge Martínez, en el nombre del misterio, poniendo ahora dando una larga cambiada, como diría el maestro Molés. Katia Rocha, estás por aquí con los primeros votos. ¿Cómo va la cosa? Pues un montón de votos. Parece ser que la gente se está animando y nos está enviando, pues eso, cuál es su dramatización favorita. Las que van en cabeza y empatadas son La Pasión de Cristo y El Duende de Zaragoza. Pasión de Cristo, Duende de Zaragoza. Los mismos votos, ya es casualidad. Y en segundo lugar, el crimen de Boisaca, el cadáver, sí, el cadáver de Boisaca, exactamente. Y luego en tercer lugar, pues están ahí empatadas El Hombre del Saco, El Encuentro en Comadrocas. Tenemos ese dato. Katia, 7640 palabra milenio. Vamos a ver si dentro de 10 minutos han cambiado las tornas según vayan escuchando nuestros amigos. Voy a hacer más palitos. Las dramatizaciones. Venga, Katia, vamos allá. Y vamos, si te parece ahora, Carmen, rápidamente con otra de las históricas, porque hay históricas y hay más de miedo. Vamos a recordar a Cristóbal Colón y aquel prenauta, Alonso Sánchez de Huelva, ¿verdad? Al parecer Alonso Sánchez de Huelva era un marino que era natural de la villa de Huelva, en el condado de Niebla. Tenía un navío pequeño, con él iba de España a las Islas Canarias y algunas veces también a la isla de Madeira. En uno de esos viajes le sorprendió una gran tormenta y al parecer, no saben cómo, el mar les llevó hasta lo que podría ser Santo Domingo. Allí cogieron algunos víveres y después de varios días en los que Alonso escribió en su diario pues todo lo que iba viendo de ese nuevo mundo, decidieron volver, cogieron su navío, no sabían cómo llegar. Naufragaron. Exactamente. Y ¿a qué no sabes quién le recogió? Colón. Al parecer, Colón. Y según muchos historiadores, el prenauta Alonso Sánchez de Huelva le facilitó unos documentos a Cristóbal Colón, unos mapas donde le decían dónde se encontraba ese nuevo mundo. Pero esto no lo dice Carmen Porter, lo dicen muchos historiadores como Fernández Álvarez, que estuvo aquí con nosotros, lo dicen los más importantes americanistas de la historia como Juan Manzano y Manzano. Llegó un cadáver que tenía un secreto, un moribundo que había estado en otro mundo, y Colón guardó bien ese secreto. Es una historia curiosísima que quisimos reproducir con el equipo de producción de la cadena SER. Ahí van los minutos de El prenauta, el secreto de Colón. Riquezas, a una parte desconocida del inmenso continente asiático que ya intuyó Marco Polo. ¡Don Cristóbal! ¡Don Cristóbal, tiene que venir! Una barcaza se ha estampado contra el espigón. Hay varios muertos. ¡Rápido, don Cristóbal! Apenas había comenzado el mes de marzo de 1479, cuando un accidente aparentemente fortuito iba a cambiar de raíz la vida de Colón, y quién sabe si de la propia historia de la humanidad. Por favor, no puedo hacerlo solo. Ayudadme con el herido. Cuidado al cogerlo. Sí, no. Tranquilícese. Dios, tiene la pierna troncada con el madera. A ver, tiren por aquí. Pero mucho cuidado. Por aquí. Ten un poco en la cabeza. Con cuidado. Vamos, poco a poco. Era el único superviviente de aquella embarcación que también venía arrastrada desde el oeste. Quizá por esa circunstancia, el almirante asistió intrigado y en silencio a la escena. El doctor y un grupo de muchachos arrastraron hasta la orilla a un hombre barbado, vestido con una especie de túnica de lino blanco. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Mi voto para el cadáver de Boisaca, espeluznante, nos dice Carlos desde Ourense. Curra de Huelva.
nos dice que aunque tiene que levantarse pronto, pues que le gusta el programa y que vota por el niño de Boisaca. Bueno, vamos a Carmen, porque es que están muchos con el niño de Boisaca. Muchísimas. Lo recordamos. Sí, 5 de mayo del 88. Efectivamente, Iker. Hacia la medianoche, más o menos, el expreso Rías Altas salía de Santiago de Compostela dirección a Madrid, cuando el maquinista José Aira Martínez llevaba ya recorridos unos 6 kilómetros y justo al tomar la curva cercana al puente de Paredes observó como una figura surgía de la nada. El conductor activó las señales acústicas del tren, pero aquel sujeto que caminaba entre los raíles, dando la espalda a la locomotora y agitando los brazos, no hizo caso de sus señas. El atropello fue inevitable. Cuando el maquinista logró detener el tren, bajó corriendo a auxiliar al accidentado, pero nada pudo hacer por el muchacho. Los miembros inferiores del chico se encontraban separados del tronco y la cara estaba completamente deformada. Una cara que tenía todo incisivos, orejas sin circunvoluciones, un gran cráneo. En definitiva, la historia del gran expediente X gallego de la Policía Científica de Santiago de Compostela, a la que mandamos además un abrazo porque son los número uno, y fueron los número uno en resolver casos de este tipo, de niños que habían sido o maltratados o ocultados en lugares, pero el cadáver de Boisaca hace ya más de 15 años y nadie puede resolverlo. Un expediente X que recreamos y dramatizamos, recreamos también, por supuesto, recreé en el guión y recrearon los actores, y le dimos unos condimentos curiosísimos. ¿Cómo fue aquella noche inolvidable en el tren Rías Altas? Lo recordamos. Ventanal delantero. Oye, allí se mueve algo. Castro, ven aquí. Ya voy. ¿Qué ocurre, hombre? Allí, bajo el puente de Paredes. ¿No lo ves? Parece alguien haciendo señas. A ver. Pero eso solo puede ser un loco. Reduce que le doy al avisar. Además de la bocina, el potente faro de la cabina iluminó la gran recta que llegaba hasta el arco de piedra. Efectivamente, allí, muy al fondo, parecía distinguirse la sombra de un joven que aguardaba en mitad de las vías y que tenía los brazos en cruz. Un individuo que no se movía ni un centímetro. José, frena, que nos llevamos a ese desgraciado por delante. ¡Frena! Válgame Dios, si estaba aquí mismo. Pero tú lo has visto como yo. Lo has visto con tus ojos, ¿no? Sí, claro que lo he visto. No ha sido una alucinación. Era como un niño. Estaba aquí mismo. Dios santo. Mira, voy a coger la linterna y voy a bajar a echar un vistazo. No, Castro, no, ni se te ocurra. Allí atrás no puede haber nadie. Anda, vámonos de aquí. Vámonos, que presiento algo malo. Tranquilo. Igual es que se ha echado encima del tren. No. Allí estaba la historia de Boisaca, que luego se complicó muchísimo, que luego fue realmente inquietante con esas voces de vosotros muerte que escuchábamos en el primer flash. Sería un crimen célebre, un crimen real, rotundo, es el de los Galindos, que también dramatizamos y que hemos llegado a repetir en alguna ocasión porque fue de las que más ha impresionado a la gente. El 22 de julio de 1975 fueron hallados 5 cadáveres, 2 mujeres y 3 hombres en la finca Los Galindos, en el término municipal sevillano de Paradas. El crimen nunca fue resuelto, aunque se aportaron diversas hipótesis, pero ninguna de ellas sí que se pudieron demostrar. Dijeron que podía ser un ajuste de cuentas a causa de un tema de drogas, según a escritores como Alfonso Grosso, por ejemplo. El jefe de Brigada Criminal de Sevilla, José González, apuntó a la posibilidad de que el tractorista matara al capataz, a su esposa y al otro tractorista por un antiguo resentimiento. Se habló de sectas, se habló de extrañas agrupaciones. Es el crimen impune más importante de la historia de España. 5 cadáveres, no hay huellas. El cortijo de los Galindos para mucha gente en Sevilla sigue estando prácticamente maldito por esta historia, pura criminología. Se hizo una película. Los invitados. Y nosotros quisimos ponernos en el pellejo, gracias a todos los actores que, por cierto, enviamos en este 2005 un abrazo muy grande a ese gran actor que se fue y que seguro que está escuchándonos, que es Rafael Herrero Mingorance, del equipo de producción de la cadena SER. Nos quisimos poner en el pellejo de esos guardias civiles que entraban y se encontraban una auténtica casa del horror, una casa donde todo era una auténtica pesadilla, cadáveres por todos los lados, con la cara deformada, gente quemándose, reducida al tamaño de muñecos. Ocurrió en España, año 75, y lo recreamos así. Se están quemando los fardos de paja. Pero,
¡Madre mía! Oh, ¡Dios mío! Es insoportable. José González, tractorista de 27 años y su esposa embarazada, Asunción Peralta, se carbonizan. No tienen ya facciones. Las llamas les han borrado la nariz y las orejas. Son dos formas que dan aún la impresión de moverse al desgajarse las articulaciones. El poder del fuego los ha reducido al tamaño de muñecos. Coja esa banda. Coja esa banda, cabrón, y ayúdeme. Comandante. Son el José y su mujer. Mira el collar de ella. Dios mío, ¿pero quién ha hecho esto? ¿Quién? El largo pasillo de losetas guardaba cierto frescor. Ahí entraban esos guardias civiles, Paco Barrero a la cabeza, y se encontraban un montón de historias y de sonidos. El crimen de los Galindos tal y como lo vivimos o tal y como lo recordábamos. Seguir votando 7640, palabra clave milenio, en esta especie de pequeña Eurovisión de la dramatización en radio que se nos ha ocurrido por vez primera y que creemos que puede ser pues muy interesante. ¿Cuáles son vuestros gustos? ¿Cuáles destacáis por encima de todos? Volvemos en unos segundos. La otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER. ¿Qué pasó la noche del 12 de noviembre de 1976? La noche del miedo. Unos hechos ocultos por las autoridades militares durante más de 25 años. Descúbrelos en la nueva obra de Iker Jiménez. ¿Has pasado auténtico miedo alguna vez? La otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER. 10:32. Continuamos en esta Eurovisión, vamos a llamarlo así, eurodramatización, podría ser también. La verdad que son muchos recuerdos. Katia Roche, estás aquí de nuevo. ¿Cómo van las votaciones? ¿Cómo Espero estamos? no parecerme yo a Uribarri, como me decías antes. Bueno, en primer lugar, bueno, no, espero no parecerme, no, ya me gustaría a mí, perdón. Eso. El Duende de Zaragoza. Es la que lugar, va, Duende de el Zaragoza. Duende de Zaragoza. Ya ha pasado a la Pasión, la gana por 7 votos de momento. Bueno. Y a 3 votos del segundo está, bueno, en segundo lugar la Pasión, a 3 votos del segundo puesto. En tercer lugar está el Cadáver de Boisaca. O sea que está tenemos... ahí. En primer lugar el Duende de Zaragoza, en segundo lugar la Pasión y después el Cadáver de Boisaca. Pero todas las demás le van así un poco a la zaga, pero estas son las 3 que más destacan. Venga, pues en nada vuelves a informarnos de cómo están las cosas porque seguimos poniendo documentos. Así que Jorge, si te parece, vamos a recordar uno de los crímenes más espantosos que han ocurrido en la historia de este país y que dio origen a una figura que no es mito. Eso de que viene el hombre del saco tiene un origen. Francisco Leona y Julio Hernández realizaron un crimen espantoso en Gádor, Almería. Un crimen que ahí todavía no se olvida, ¿verdad, Carmen? Ocurrió el 28 de junio de 1910 en el pueblo de Gádor, en Almería, y marcaría la historia del lugar. Un curandero, Francisco Leona, y un bracero, Julio Hernández, secuestraron a Bernardo González Parra, que era un niño de 7 años, al cual extraerían las mantecas para realizar una pócima que curara la tuberculosis de un señorito del lugar, de una persona pudiente, de Francisco Ortega. Desde ese momento el lugar se considera maldito y hoy en día solo quedan unas ruinas que recuerdan el crimen del Sacamantecas. Sacamantecas y San Patricio. Hay muchas El S.A. Cortijo San Patricio. Cortijo San Patricio, donde dicen que hubo experimentos extraños que después la gente le cogió miedo. ¿Cómo no van a coger miedo? Si hicieron un ritual terrorífico con un niño. Bernardo González Parra tenía 10 años y se convirtió quizá en una de las primeras víctimas de esos personajes siempre entre la ficción y la leyenda y la absoluta y cruda realidad, los sacamantecas. Aquí lo recordábamos así: el crimen del hombre del saco. Y te digo yo que esa es la única manera de curar lo tuyo. Me arde el pecho, Leona, y ya no aguanto más. Es la tuberculosis que me devora por dentro. Yo solo confío en tu poder. Pero eso que me dices no puede aceptarlo un cristiano. Era Francisco Ortega, de 55 años. Había acudido en plena noche a la casa del siniestro curandero. Como todos, bajaba la mirada cuando éste se le quedaba fijo con aquellos ojos rojos y su aspecto de misteriosa ave de rapiña. No era un secreto para nadie. Leona tenía un extraño poder.
una fuerza que, decían, era capaz de matar. Ahí estaba el crimen de Gador. Mucha gente está dando votos a El Refugio, lo que pasó en un refugio, años 60, un alpinista y un sacerdote pasan las de Caín en un lugar que existe, destartalado, viejo, que antes estaba viejo, coma de vaca. Voces de niños, lamentos, sombras, fenomenología poltergeist, entre comillas, supuesta fenomenología, en estado puro. Así nos lo contó el equipo de producción. El inicio de la noche transcurrió tranquila. La idea de los dos excursionistas, grandes aficionados a la astronomía, era montar un pequeño equipo de observación sobre la cima del monte y desde allí escrutar uno de los mejores firmamentos de Europa. ¡Santo cielo! Esto es una maravilla. Alcánzame esa lente. Merece la pena pasar este frío, hermano. Mira con qué nitidez se ve Júpiter. Pasándose de uno a otro el artilugio, fueron transcurriendo lentamente las horas. Pero justo a las 11 en punto. ¿Estás oyendo eso, Ramón? Es un niño. Un niño perdido y suena muy cerca de aquí. Justo detrás de la casa. Vamos. Vamos con mensajes a ese 7640, ya sabéis, palabra clave Milenio. Sorteamos todas las dramatizaciones que se han emitido en Milenio 3 en este pasado año 2004. Gabriel desde Zaragoza, mi voto para el Duende de Zaragoza. Impresiona que cosas así pasen a pocos cientos de metros de casa. Opto por los crímenes de los Galindos, me impactó enormemente la atrocidad, nos dice Carlos desde Elche. Íñigo desde Navarra, yo voto por el crimen de los Galindos, fue toda una obra de arte, para mi gusto la mejor, sobrecogedora. Nos lo escribe desde las Bárdenas, o Bardenas, que nunca sé cómo se dice. Debo de ser masoca, Boisaca sin duda, la mejor de todas. Un saludo desde Palencia, nos dice Alberto. Mi voto para el caso del cadáver de Boisaca porque parece bastante intrigante y no la pude escuchar en su día. Me encanta la historia y voto por Colón y el Prenauta, nos dice Ricardo desde Silla, Valencia. O sea que vemos una amplia disparidad de opiniones, caracteres, gustos, como debe ser, como siempre debe ser. Quizá volvamos sobre esta idea porque nos está gustando que vosotros, interactivamente, en vivo, ya sabéis que Milenio 3 siempre es en vivo, seáis los que, modifiquéis el programa, porque al final escucharemos lo que vosotros habéis elegido en tiempo real. Amityville, la única dramatización que salió de nuestras fronteras. Un crimen terrible, 4 personas muertas a causa de un fusil y de un hombre perturbado, y luego extraños fenómenos vividos y sufridos por la familia Lutz. Vamos a recordarlo. Por supuesto, padre Mancuso. No se preocupe. Adiós. Era el padre Mancuso. Dice que ha tenido un pequeño percance de vuelta a la parroquia. Es curioso. Asegura que mientras bendecía la casa había notado una sensación extraña, que había oído voces. En fin, será la edad. Querido, ¿los niños han ido ya a dormir? Sí, estaban un poco cansados. Desde que nos hemos trasladado a esta casa no hemos parado de colocar cosas, de limpiar. Por cierto, algo debe de andar mal en las cañerías. Esta mañana ha empezado a subir un líquido negro y espeso por el inodoro y por el desagüe de la bañera. Habrá que llamar a un fontanero para que revise la instalación. ¿Qué? ¿Has sido tú? ¿Qué he sido yo? Alguien ha dicho que nos vayamos. Pero no era tu voz. ¿Estás de broma? Yo, Ya sabes que no me gustan esas cosas. Y solo nos queda una de las que vamos a extraer, además como dentro del mundo del miedo. Yo creo que no hay que presentar casi al Duende de Zaragoza, año 34, porque lo hicimos hace apenas 3 semanas, ¿no, Carmen? Pues sí, que solo recordar que ocurrió todo un 27 de septiembre de 1934 en un domicilio que se encontraba en la calle zaragozana Gastón de Gotor, en el número 2, y allí vivía la familia Grijalva. Comenzaron a oírse una serie de palabras extrañas que no sabían de dónde surgía, intervinieron todas las fuerzas policiales y al final la voz se fue. Nadie supo de dónde provenía aquel extraño duende, que es como le llamaron. Bueno, y que salió en la portada de The Times, ni
más ni menos. Estuvimos aquí incluso con supervivientes de aquella historia, que periodísticamente fue increíble. Recreábamos en esa larga dramatización, que parece que es una de las preferidas, no solo la historia del duende, sino una cosa que personalmente descubrí, una investigación de la muerte de unos espíritas, con la policía, con médicos, intentando conectar con aquello, el año 34, la muerte de Asunción Jiménez Álvarez. Lo recreamos así. Ya está cerca. Ya ¿Qué es? Doña Asunción, ¿qué es? El doctor, como el resto de los presentes, incluido el jefe de la Brigada de Investigación Criminal desplazado desde Madrid, miraban asombrados a una mujer aparentemente dormida. Todo permanecía a oscuras, y aquella escena digna de otro tiempo se desarrollaba en total secreto. De pronto, sonaron unos golpes que hicieron retumbar las paredes. ¡Quietos! ¡Quietos, por favor! No saquen sus pistolas. Permanezcan agazapados, cada uno en su sitio. Por favor. Este experimento es muy importante. Y esto puede ser algún tipo de comunicación. Maligno. Es algo. Maligno. Está aquí. Está aquí. ¿Cómo dice? Doña Asunción, ¿quién está aquí? ¿Se trata del duende? Es maligno. Está aquí. Está aquí para traernos la muerte. Está sufriendo una renta. ¡Pida auxilio! ¡Despierte! ¡Asunción, despierte! Encienda la luz y traigan un vaso de agua y una toalla, por favor. Está muy mal. Asunción agonizaba en su extraño sueño. Su orondo rostro se había arrugado como si repentinamente hubiese envejecido 50 años. La risa era rígida y los ojos, como dos huevos, parecían querer salirse de las órbitas, sin rastro de pupila, completamente blancos. Soy yo. ¿Para qué tanta policía? Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Madre mía, vaya momentos que nos hicieron pasar los actores del equipo de producción. Desde luego que esta idea daría para mucho más, porque hay muchas más dramatizaciones, pero es una primera aproximación. Premio del año 2004. Katia sigue sacando votos, pero decíamos que exactamente a menos 20 para volver a escucharla parábamos los relojes o los mensajes, aunque podéis seguir, por supuesto, participando en ese sorteo del CD que con todo cariño, doble CD, realizan los compañeros del equipo de producción con todos los documentos, que son muchos, ¿eh? Hemos hecho cerca de 13 o 14 dramatizaciones, algunas como las del día D, pero que son más históricas y que hoy queríamos sobre todo ahondar en el asunto del miedo, ese componente siempre indisoluble de lo que es la esencia de Milenio 3. Carmen, podemos dar, te pasa Katia por línea interna los ganadores en este momento, 22:44, experimento casi sociológico, ¿qué es lo que más le ha gustado a la gente? Aunque sabemos que no estamos con la audiencia quizá más fiel de los viernes y los domingos de estas recreaciones, y vamos a volver a vivirlas todos juntos. Pues hemos visto, Iker, que a la gente lo que le gusta es pasar miedo de verdad. Ha ganado el cadáver de Boisaca. El cadáver de Boisaca, que es una que hicimos a principios del 2003, en los primeros meses del 2003. Después, del 2004, por perdón, muy poquitos votos menos, el Duende de Zaragoza, que es muy reciente, y la Pasión de Cristo. Y la Pasión de Jesús de Nazaret. Sería oro, plata y bronce. Seguramente si dejáramos los votos habría cambios incluso, pero 40 minutos, sabemos que es muy poco tiempo, pero queríamos hacer este experimento con todos vosotros, porque como dijimos al despedir el 2004, lo decís vosotros, si ha habido algo bonito, creo yo, en este programa, es la interacción constante con cada uno de los oyentes. Bueno, pues yo creo que no hay más que decir. Si don Jorge Martínez tiene esa historia ocurrida 5 de mayo del 88, un tren y un cadáver sin nombre, sin identificar, vamos con ella, vamos con ella. Había comenzado el mes de mayo y la noche era muy fría.
El tren Rías Baixas avanzaba a gran velocidad rompiendo la oscuridad. El convoy regresaba vacío de viajeros y solo el maquinista José Galán miraba los raíles a través del ventanal delantero. Oye, allí se mueve algo. Castro, ven aquí. Ya voy. ¿Qué ocurre, hombre? Allí, bajo el puente de Paredes. ¿No lo ves? Parece alguien haciendo señas. A ver. Pero eso solo puede ser un loco. Reduce que le doy al avisar. Además de la bocina, el potente faro de la cabina iluminó la gran recta que llegaba hasta el arco de piedra. Efectivamente, allí, muy al fondo, parecía distinguirse la sombra de un joven que aguardaba en mitad de las vías y que tenía los brazos en cruz. Un individuo que no se movía ni un centímetro. José, frena, que nos llevamos a ese desgraciado por delante. ¡Frena! Válgame Dios, si estaba aquí mismo. Pero tú lo has visto como yo. Lo has visto con tus ojos, ¿no? Sí, claro que lo he visto. No ha sido una alucinación. Era como un niño. Estaba aquí mismo. Cielo santo. Mira, voy a coger la linterna y voy a bajar a echar un vistazo. No, Castro, no, ni se te ocurra. Allí atrás no puede haber nadie. Anda, vámonos de aquí. Vámonos, que presiento algo malo. Tranquilo. Igual es que se ha echado encima del tren y no... No. Este tío se ha esfumado antes de llegar. Y lo sabes como yo. Estaba en el centro de los raíles, en el centro mismo. Y lo estábamos enfocando. Dios mío, se ha borrado delante de mis ojos. Calma, por favor, calma. Tenemos que dar parte, sea lo que sea. Dios mío. ¿Central Renfe Galicia? Sí, diga. Somos del Rías Baixas, ¿me escucha? Sí, le escucho. Miren, resulta que hemos visto un presunto suicida a la altura del kilómetro 8 que... ¿Qué? Oiga, ¿qué dice? ¿Oiga? Pero ¿con quién estoy hablando? ¿Qué pasa, Castro? ¿Qué pasa? No sé. ¡Demonio! Es como una interferencia que se cuela. Escucha. Oiga, ¿quién es usted? Oiga, esto no se puede. Voy a llamar ahora mismo a la policía ferroviaria. Identifíquese. Sí. En la ventana. ¡Cielo santo! Dios mío. ¿Qué es eso? ¡Dios mío! Galán y Castro no volvieron a verse jamás después de aquel acontecimiento. Ambos fueron internados en instituciones psiquiátricas y no regresaron nunca al lugar. Afirmaron, presos de un gran pánico, como una cara, un rostro horrible y deforme de un joven, se estaba encaramando a la ventana del tren, riendo, mostrando unas hileras de dientes afilados y deformes. El pelo aparecía aplastado y revuelto en remolinos por la sangre que salía del cráneo. Las orejas eran completamente planas y sin circunvoluciones interiores. Nadie sabe qué les dijo aquel individuo a los dos ferroviarios, ni qué pasó en esos minutos. Todo se guardó bajo el secreto sumarial. Ocho años después, un guardia civil se interesó por el asunto al encontrar unas fotografías en la sección de cadáveres sin identificar de la provincia. Sí, estos son. El expediente, como ve, ocupó unos 600 folios. Mire estas fotos. Fue un caso sin solución. Nadie reclamó el cadáver. Seguramente se trataba de un suicida. El cadáver de un joven que no existe. Le seré franco, doctora. Algo no me encaja en estas declaraciones. ¿Usted asistió a la autopsia del atropellado? No, recuerdo que aquella noche llegó el cuerpo en una bolsa y que vinieron 3 militares a practicarla. Estaba partido en 2. Era un caso muy complicado, quizá no se fiaban de mí. Pero la verdad es que no se me permitió el paso. Estas imágenes son tan extrañas. ¿No se trataría de un niño salvaje? Esta mueca de dolor, estos dientes, ¿son todos incisivos? Efectivamente, una dentición completamente anómala.
Se hizo un rastreo en profundidad, encabezado por el capitán de la policía científica, Gregorio Nozal, ¿lo recuerda? Descubrió que en esa recta hubo hace muchos años otras muertes misteriosas. Pero luego se retiró de la investigación. Y por cierto, mire esto. ¿Estas son las monedas que llevaba el cadáver? Sí, pero obsérvelas. El guardia civil quedó estupefacto. Aquel dinero ya no estaba en circulación desde hacía mucho tiempo. Eran piezas de los años 40 y habían aparecido en los bolsillos dentro del pantalón roído de un suicida, que además llevaba puestas unas zapatillas antiguas y una ropa que no parecía propia de esta época. Hay cosas que se me escapan. Ellos aseguraron haber visto aquella cara subiendo por la ventanilla. La describieron como algo vaporoso, inmaterial. Incluso aquí pone que hablaron con él. Pero, ¿por qué la transcripción de esa conversación falta en el informe? Bueno, con el paso del tiempo se han podido extraviar. Doctora, por el amor de Dios, ¿cómo es posible que le vieran si le acababan de pasar por encima con el tren? ¿Cómo iban a hablar con un muerto? Mire, le voy a ser sincera. A mí me dieron orden de guardar estos informes. La prensa quiso saber en su día dónde se enterró el cuerpo, que fue de los maquinistas, y me dejaron muy claro que no dijesen nada a nadie. Solo recuerdo que una noche lo llevaron al cementerio y lo enterraron en la tumba 7621. El cementerio de Boisaca es un lugar desapacible. La tumba 7621 no tiene nombre. Nunca ha habido allí una flor, y ni siquiera asoma una mísera cruz de palo. Es tan solo un rectángulo de tierra junto al muro exterior. Cuentan que, movido por una fuerza sobrenatural, el guardia civil sintió aquella madrugada la necesidad de acercarse y dejar una grabadora durante toda la noche. Hoy este miembro de las fuerzas de seguridad también guarda silencio. Hace tiempo que fue destinado a una provincia del sur. Al parecer, aquella cinta había registrado algo. Un sonido que, como todo en esta historia, debía permanecer en el más profundo de los secretos. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Bueno, Katia, menuda experiencia, ¿no? Sí, menuda experiencia. Me ha llamado mucho la atención, muy divertido, un mensaje de un chico que se llama Carlos. Dice que viene de ver la última película, Angelina Jolie, y que la escucha en las dramatizaciones de Milenio 3. Que claro, los actores de la cadena SER son grandes actores de doblaje. Muchísimos, claro. Y teníamos Rosa María Belda, esa voz femenina también, un montón de actores. Gente. Así que, al final, Boisaca se ha impuesto por la mínima al Duende de Zaragoza, que estaba muy reciente. El Duende de Zaragoza estaba en primera, pero en el último momento el Cadáver de Boisaca recibió un montonazo de votos y ha quedado en primera posición, y después ahí empatadas estaban el Duende de Zaragoza y La Pasión. No empate en número de votos, pero más o menos ahí andaban. ¿Qué diferencia ha habido más o menos entre el ganador y...? Pues entre el ganador y el Duende de Zaragoza unos 10 votos, no te creas que mucho más. Entre el Duende de Zaragoza y La Pasión 2 votos solamente. Increíble la cantidad de votos en 40 minutos apenas al 7640. Muchas gracias, votos amigos. En una hora pasada. Colón y El Hombre de Chaco también estaban ahí más o menos empatadas en tercer lugar. También El Crimen de los Galindos, El Encuentro en Coma de Vacas, Amityville, Los Niños Verdes. Todo, ¿no? Bueno, pues ahí estaban más o menos, pero cada uno tenía su votación. Eso sí, ha habido oyentes enfadados porque sus preferidas, como Normandía o La Cerillera, el cuento que emitimos en el día de Nochebuena, pues no estaban, pero bueno, cada eran uno otro tipo, ¿no? Eran otro tipo de cosas, no quizá la dramatización pura y dura, criminológica o misteriosa, que por supuesto, y hay que decirlo porque sé que hay mucha gente en los coches, espero que no en atascos, pero sí viajando, y que no es oyente fiel. De 1:30 a 3 los viernes, y esta noche Carmen Porter mucha más información de 3 a 4. De 3 a 4 de la madrugada. Con cosas dignas de una dramatización, ¿eh? Sí, la verdad es que vamos a ir con historias verdaderamente apasionantes y sobre todo con la actualidad del mundo del misterio.
Y lo que sí hay que decir y hay que comentar es que hay unos ganadores, ¿no? Los ganadores. ¿De esos tres? Mar de Astorga nos decía, a lo mejor los actores, los técnicos y los guionistas. La que más me gustó fue la de Colón. Es increíble tener todo esto y gratis. Que por cierto, una cosa, Katia, para quien no se acuerde o no oyó ese programa en concreto, no lo escuchó, Alonso Sánchez de Huelva, para que vean cómo son las dramatizaciones, hay un parque en Huelva que se llama Alonso Sánchez de Huelva con su estatua. Es decir, un colegio. Sí, es una especie de mito que está ahí. ¿Quién es ese tipo? ¿Qué le dijo a Colón? ¿Por qué los libros o muchos libros no hablan de él? ¿Por qué no nos lo enseñan? Bueno, es curioso cuando menos. Carlos Panero de Logroño es el segundo ganador. Dice, no soy creyente, pero la pasión me hizo llorar. Es la que más me gustó. Nacho y Luis son dos amigos de Barcelona y nos decían que para ellos el cadáver de Boisaca. Miedo, mucho miedo. Muerte, decía el cadáver de Boisaca, supuestamente. Antonio, que nos decía, mi voto es para el equipo de producción. No las pude oír todas, pero de las que conozco me aterra la del refugio. Me gusta la montaña y la recordaré cuando entre en un refugio de noche, nos dice Chema desde Sevilla. Unos niños, si te acuerdas, Carmen, y unas sombras que asediaban a dos personas con nombres y apellidos. Muchas veces, eso tengo que decirlo, he tenido que cambiar algún nombre, algún apellido, evidentemente, porque son historias que, bueno, ahí están los documentos y se pueden encontrar perfectamente, pero también por respeto, ¿no? A algunas de las personas que quizá, bueno, no quieran verse recordando una historia que fue traumática para ellas, pero todos los documentos, todas las historias, puedo decir que tienen un 95% de realidad y un 5% de inspiración guionística. Julen desde Vitoria, la mejor fue la del Duende de Zaragoza, la más trabajada y la más acongojante, indudablemente. Tenéis unos dramatizadores geniales. La mejor dramatización, El hombre del saco. Hace poco estuvo en Gádor, impresionante. Seguir así, nos dice José María desde Andújar. En Gádor, en el Cortijo San Patricio. Jesús de Barcelona, que se va a trabajar a Holanda, que si hay alguna forma de escucharnos desde allí. Pues sí, nos puede escuchar a través de la web en directo, a través de la web de la cadena SER, cadenaser.com, o si lo quiere en diferido ya, en ikerjimenez.com, puede oírlo. Que por cierto, don Guillermo León, nuestro webmaster, estamos ahora mismo cambiando el servidor, ningún problema, la web estará operativa dentro de escasas horas. Y una nueva oyente para el programa, Marina, que te oyó desde Toledo, en el vientre de su mamá, y ahora te escucha en directo. Bueno, que bien, ¿eh? Tenemos oyentes de todas las edades, igual algunas historias son un poco fuertes, pero esta es la aventura de Milenio 3, la radio vivida y sentida, que para eso está, para eso lo hacemos. Nosotros, bueno, estamos ya dispuestos para hacer ese programa, que por cierto, hablaremos de herejías extrañas como la de los Iluminados de Tolox, en Málaga. ¿Qué es eso? Si queréis y hacéis un esfuerzo, a las 3 de la mañana, Milenio 3. Tengo un montón de periódicos encima y de noticias de teletipo de diversas partes del mundo. A veces leer los titulares simplemente ya no resume lo que está ocurriendo. Dice algo así: pulpo gigante estremece a los científicos. 3 de julio del 2003. La portada del Mercurio, el principal periódico chileno. Agencias como Associated Press o EFE dicen: la aparición de una criatura marina gigante en Chile desconcierta a todos los científicos. Incluso hay más. Los últimos datos de hoy mismo, hace unas horas, dicen: se van a realizar pruebas de ADN a la misteriosa y terrorífica criatura marina. Ha ocurrido en un país del que somos muy amigos, porque es un país que a veces significa misterio. Madrugada a madrugada durante esta temporada hemos conectado varias veces con el país andino, siempre por temas de ovnis, de movimientos sociales curiosos y también, por qué no decirlo, de criaturas, incluso de matanzas de ganado misteriosas, bueno, pero nunca nos había ocurrido algo de este tipo. Dicen incluso que, bueno, las declaraciones están aquí impresas. Elsa Cabrera, que es directora del Centro de Conservación Cetácea, el equipo de científicos que ha recuperado este monstruo, que llegó a una zona conocida como Los Muermos, en la 10ª región de Chile, decía que creía que solo pasaba esto en las películas o relatos literarios de Julio Verne y en las recreaciones cinematográficas. Una figura grumosa, amorfa, grisácea, que nadie sabe qué es, que llegó moribunda a la playa y que, atención al dato, mide 13 metros y pesa 13.000 kilos. Y la conexión, como no puede ser de otro modo, tiene que establecerse España-Chile inmediatamente. Cristian Rifo, Chile, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Encantado de conversar contigo una vez más desde acá de Chile. Y nosotros, por supuesto, hablar contigo porque eres nuestra voz, nuestros ojos allí en ese país maravilloso donde ocurren cosas como esta. Cristian, compañero, bueno, ¿qué ha pasado para la gente que no se ha enterado todavía en España? ¿Qué ha ocurrido en una región, no sé si muy remota o no, de Chile? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Sí, bueno, una zona bastante austral, bueno, cerca de Puerto Montt, en una playa cercana a Los Muermos.
encontraron como tú lo mencionabas, extraño pulpo, como le dicen acá en Chile, pulpo gigante que remesa a los científicos. La verdad es que hay una revolución en cuanto a tratar de encontrar una explicación a este tema. Como tú mencionabas ahí a Elsa Cabrera, que ha sido como la que ha liderado un poco la investigación en torno a este tema. Hasta ahora se espera el veredicto oficial por parte de entidades tanto de Estados Unidos como Italia, donde se enviaron muestras para tratar de dilucidar de una vez por todas de qué se trata. Lo que sí es que el lugar donde se encontró se ha llenado de curiosos y gente también de ciencia que están buscando, como te digo, alguna explicación. A estas alturas, Cristian, desde allí, desde Chile, esta criatura está en proceso de descomposición, imagino, estaba ya deteriorada, pero ¿sigue allí o se ha transportado a algún lugar? ¿Se sabe algo o hay secretismo en torno a esta historia? La verdad es que hasta el momento esta misteriosa pulpo, también por ahí se dijo que podía ser un calamar gigante, se mantiene en el lugar. Lo que sí han hecho los científicos es sacar muestras, tanto para hacer análisis acá en Chile como algunos análisis, como te mencionaba, en el extranjero. Se supone que cuando se hace un hallazgo de este tipo, tiene que permanecer en el lugar. Si se encuentra una ballena o cualquier otro animal que se encuentre, digamos, en una zona de Chile, tiene que permanecer en el lugar. Entonces, hasta ahora lo único que se ha podido hacer es sacar muestras y la gente, bueno, se va a sacar fotos, como tú dices también, la imagen ha recorrido el mundo entero, y eso ha permitido, digamos, que haya intereses incluso el National ha planteado, por ahí lo mencionó en algún recorte de algún diario, que esto significa que hasta ahora hay muchas cosas en el mar que no tienen explicación, y esta es una más de ellas. Exactamente, el mar que está lleno de misterios, un universo del que conocemos muy poco. Vamos a intentar penetrar todavía más, sumergirnos, porque además tenemos más invitados, puede ser una tertulia muy interesante en torno a lo que ha ocurrido en Chile, porque siempre hemos sido proclives en Milenio 3 a decir que, bueno, que del cosmos sabemos muy poco, pero es que de esto que está aquí junto a nosotros sí que no sabemos absolutamente nada. En determinadas profundidades accedemos a mundos que son realmente dignos de que haya vida real extraterrestre, porque esto realmente, si anda por ahí abajo, parece digno de otro mundo. Escuchad muy atentamente a todos. Ahora seguimos con Cristian Rifo y con nuevos invitados, lo que nos cuenta, para ir todavía metiéndonos con el batiscafo más abajo, nuestro compañero Carlos Barroso. Frío inexplorado nos arroja de vez en cuando sorpresas llenas de misterio. Hace tan solo unos días, la costa chilena se ha llenado de expectación y terror. Un monstruo digno de las pesadillas de los naturalistas antiguos ha emergido como si proveniese de otro mundo. La polémica entre científicos y exploradores está servida. ¿Cuál es el origen de la criatura? La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Ha ocurrido en Chile y estamos en contacto con Chile, pero también queremos abrir otra comunicación paralela con un buen amigo, director, uno de los socios de una de las más prestigiosas empresas audiovisuales, documentales, científicas de Europa, Transglobe Films, Fernando González Siches, que ha perseguido por medio mundo, y hemos tenido la fortuna de ir con él en busca del calamar gigante. Imagino que esto le ha puesto los pelos como escapias. Don Fernando González, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Cómo siente un auténtico aventurero? Eres de los últimos aventureros, con ese espíritu, lo digo yo siempre, capaz de embarcarse en las historias en las que ya no desembarca por ese anhelo de descubrir. ¿Cómo se te queda el cuerpo cuando oyes a nuestro compañero Cristian Rifo allí en lugar de la noticia hablando de este monstruo, Fernando? Pues hombre, a mí lo primero que me siento es una casi insana envidia, porque me encantaría estar allí, pero es que además desde que ha surgido la noticia yo estoy entusiasmado porque esto va a desvelar por fin uno de los grandes enigmas de la criptozoología, que es el famoso pulpo gigante que llevamos desde finales del 19 con un caso exactamente igual que este, que sucedió en noviembre, el 30 de noviembre del 1896, quiero recordar,
Y fue exactamente lo mismo en Florida, lo que pasa es que todavía entonces no se podían hacer los análisis que se van a poder hacer ahora, porque si no me han informado mal, hay muestras ya de tejido que están pensando mandarse a Italia, a Inglaterra, a los científicos chilenos, en fin, que va a desvelar. Y la historia de este variamiento que hubo en Florida, que es apasionante, porque lo descubren dos ciclistas, te resumo así muy rápido. Sí, por supuesto, Fernando. Lo descubren por la mañana dos ciclistas, una masa también igual que esta, enorme, gigantesca, llena de arena en una playa. Avisan a un instituto de ciencias que había ahí en San Agustín, cerca de esta playa, a un físico, que es el doctor DeWitt Webb, que quedó ya en los anales de la criptozoología. Y este doctor Webb, que era físico, no tenía tampoco mucha idea, se da cuenta de que allí tiene un monstruo extraño del mar y se comunica con un doctor, un tal Beryl, que es un zoólogo de la Universidad de Yale, y este es uno de esos zoólogos, de estos científicos que muchas veces tú y yo hemos hablado, que eran más de bata que de bota, y entonces no va hasta allí. Entonces, tú imagínate que como científico te avisan de algo parecido a esto, inmediatamente... Imperdonable. Claro, te tienes que ir inmediatamente a verlo. Él al principio no se lo cree, luego se emociona por los datos que le está dando Webb por teléfono, y entonces incluso le llega a bautizar, le llama Octopus Giganteus Beryl, le pone su nombre incluso. Este doctor, este físico que lo había descubierto, de todas formas ve que Beryl, pues sí le pone el nombre, pero no toma mucho interés, y sigue intentando que la comunidad científica se interese por esa masa enorme, porque él realmente quiere saber qué es. Entonces ya ha pasado casi un mes, él se va allí, coge 4 caballos, 6 hombres, un montón de cuerdas, intenta cuartear aquella masa y empezar a mandar a distintos científicos del país. Estamos hablando de 1797, con las dificultades que tenían de transporte, conservación y demás. Y consigue hablar también con un doctor, que es el doctor Dahl, del Museo Nacional de Washington, de la Smithsonian, al que le manda un montón de muestras de tejido. Este doctor dice que él no se cree nada de esto, que esto es una masa de grasa de la cabeza de un cachalote, que es un poco lo que están diciendo ahora mismo algunos científicos también. Y el que le había puesto el nombre, Beryl, al ver que este otro doctor y científico dice que es una ballena, entonces contradice su misma versión, su propia versión, y dice que efectivamente que no es un pulpo gigante y que es una ballena. Entonces se crea allí, se queda un poco en suspenso todo esto, y casi, pues fíjate, en 1971, o sea, 70 años después, un grupo de biólogos, un tal Wood y un tal Genaro, investigan las muestras que todavía se conservaban en la Smithsonian. Que todavía estaban allí. Y estaban allí, conservadas pues con la conservación de la época, pero hacen un estudio y dicen que efectivamente las muestras que tienen allí son de un pulpo gigantesco. Los datos que tenemos aquí, Fernando, de ese pulpo gigante, esa especie extrañísima, dicen, al menos lo que hemos recogido, que puede superar los 9 metros y los 270 kilos. Se habla también de que en Japón se encontraron algunas muestras de 9,6 metros y 270 kilos, claro, muy lejos de los 13.000 kilos. Cristian Rifo, desde Chile, compañero, ¿cuál sería la fotografía para que la gente intente verlo con tus ojos? Yo sé que es difícil porque es una masa muy amorfa, pero se distingue una especie de cabeza por las fotografías que hemos visto, es de un color así como grisáceo, ¿se ven parte de los tentáculos? ¿Sí, Cristian? Sí, ¿aló? Sí, la fotografía, como te digo, se aprecia algo bastante grisáceo, como tú dices, muy grande, cerca de 13 metros de largo, 5 metros de ancho y 1 metro de alto aproximadamente. 1 metro de alto. No sé. Sí, 1 metro de alto, digamos. No se logra captar, digamos, detalle, porque, digamos, ya el estado de composición ya está bastante avanzado. Lo interesante, por lo que mencionaba Julio, si no me equivoco. Fernando Iglesias. Sí. Fernando, perdón. Fernando, es que en este caso sí se va a poder hacer un estudio detallado de esta especie, porque ya se enviaron muestras a Francia, Italia, Estados Unidos, además de las muestras que se están analizando acá en Chile. Y es muy curioso porque acá también se habló en algún momento de que fuera alguna ballena, incluso el cuero de una ballena, pero cuestión que con el correr de los días ya se está descartando completamente, según los estudios que han hecho la gente del Centro de Conservación de Cetáceos a través de Elsa Cabrera. Es muy curioso, Cristian, si me permites, que en España la repercusión ha sido, yo creo que más que ninguna otra vez, en torno al descubrimiento de este tipo de figuras. Recuerdo, por ejemplo, la edición del Correo, un periódico de aquí en España, de ABC, sacando la fotografía de este ser. En Chile, ¿cómo ha sido, Cristian? Resumidamente, ¿cómo tu país ha vivido esto? Yo creo que la noticia más, digamos, fuerte surgió a nivel internacional
y luego los medios de comunicación chilenos se han ido, digamos, colgando de la noticia. Incluso hoy el diario La Última Noticia dedica un gran espacio, digamos, a analizar este tema. El diario Mercurio, tú sabes que es el diario más importante que tenemos acá en Chile, también ha dedicado bastante espacio a difundir la noticia, y creo que con el correr de los días esto ya ha ido repercutiendo mucho más en los medios de comunicación, pero sin duda los científicos desde el primer momento en que se hizo el hallazgo comenzaron a trasladarse al lugar, a sacar muestras y hacer los análisis correspondientes. Yo creo que los pasos que se han dado son los indicados como para poder determinar de una vez por todas de qué se trata, y esperamos que luego se tengan los análisis correspondientes, y lo bueno es que se tomaron las muestras inmediatamente antes de que este ejemplar ya se comience a deteriorar completamente. Tú sabes que ahí está muy cercano, digamos, a la playa, y es cuestión de días para que se comience a descomponer, o incluso animales que andan por ahí pueden deteriorar aún más su estado. Cristian, pues fenomenal la información, estaremos muy pendientes contigo de lo que ocurre, y por favor, cualquier novedad, desde luego toda España te va a escuchar para saber qué ocurre con esta criatura que ha vuelto a demostrar que el mar es un mundo mágico y desconocido. Un abrazo fuerte, Cristian. Un abrazo, gracias, y un saludo te manda Jorge Anson, que está aquí acompañándome en esta tarde acá en esta Otro saludo para ese maestro chileno. Un abrazo. Un abrazo, que estés muy bien. Fernando González Siches de Transglobe Films, pues empresa que se ha embarcado, lo repito, y me gustaría siempre remarcarlo, ¿no?, con ese ejemplo de ir a la busca de lo que parece que es imposible, pero de vez en cuando ocurre, como fue el calamar gigante aquí en las costas próximas a Asturias. Fernando, sé que es muy difícil, pero ¿de qué podríamos estar hablando? 13.000 kilos, 13 metros, parece que desborda todo lo conocido hasta la actualidad. ¿Estoy en lo cierto o no? Desde luego, sí, estamos hablando de un cefalópodo sin ningún género de dudas. Lo que no cabe duda es que por fin lo vamos a saber, vamos a desvelarlo. O sea, la genética no miente, y con el tejido que se están repartiendo vamos a saber cuál es la respuesta definitivamente. Y yo espero que, por cierto, que parte de ese tejido, hay tejido para de tomar, se lo puedan mandar, entre otros, a nuestro mutuo amigo, el doctor Óscar Soriano del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Por supuesto. Que sabes que está secuenciando ya el ADN de distintos calamares gigantes de distintas partes del mundo, ¿no? O sea, que en España podría haber esa conexión si llega alguna muestra para desvelar parte del enigma, ¿no? Fíjate, curioso. Con toda seguridad, si le llega a Óscar, resolveríamos el enigma aquí, sin ninguna duda. Ojalá. Una última cosa, Fernando, porque queríamos dar una pincelada para que la gente sepa eso que contaba Carlos Barros en la introducción, que el mar sigue siendo eso, un espacio casi tan importante en enigmático como lo sideral. Esto puede ser peligroso, porque claro, uno se imagina una masa de 13.000 kilos, 13 metros, con tentáculos, cabeza como todos la están imaginando. Pues tú imagínate a qué profundidad puede estar esto. Claro, es que no hay datos, ¿no? No hay ningún dato. Si todavía no sabemos a ciencia cierta qué es, imagínate saber nada de su comportamiento. Desde luego, si tiene ese peso y ese tamaño, y es un cefalópodo, hombre, el que se lo encuentre, si coincidiera en ese hábitat, porque probablemente sería de profundidad, si no ya lo habríamos visto, un animal tan grande a poca profundidad seguro que se habría visto, pues hombre, algún susto sí que te podría dar. No tanto como pintan las crónicas antiguas, sabes que siempre hemos estado viendo a la vez y juntos y disfrutando allí en el barco con el proyecto Kraken algunas láminas que se veían pulpos gigantes atrapando barcos como eran los que dibujaba Montfort, o incluso en tierra cogiendo a paseantes y llevándoselos. Eso no es real, pero lo que sí que es cierto es que si hay un pulpo de ese tamaño a gran profundidad y tienes la mala fortuna de que en un mini submarino, que sería la única forma de estar ahí abajo, te encuentras con él y se mosquea con el mini submarino, tendrías un muy serio problema. Fernando, lo dejamos de momento ahí, estamos pendientes, quizá por vez primera en este asunto de la criptozoología. Lo que podemos esperar es que la ciencia, no es como hace un siglo y pico, que la ciencia pueda resolvernos el misterio, y estamos, parece que a días, a horas, de saber, de dónde surge esta criatura. Impacientes estamos, y además ya sabes que aunque resuelvan quedan miles de misterios ahí abajo por resolver. Fernando, un abrazo muy fuerte, compañero. Seguimos pendientes del misterio, seguimos pendientes de la última noticia, lo contaremos aquí en Milenio 3. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, gracias. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER.
Apasionante la historia de esa criatura que ha dado la vuelta al mundo, la inmediatez de la información, lo repentino que es ahora mismo hacer con un botón de ordenador clic y que las noticias corran, pero cómo es la fuerza cuando alguien lo cuenta desde el punto de vista del apasionado científico, como es el caso del biólogo Fernando González, y cómo es también, ¿no?, escucharlo desde allí, desde Chile, sin que nadie nos lo cuente con otros ojos, sino los ojos de quien lo está viendo. Vosotros sabéis que sois principales, ¿no? Para eso hacemos este programa, para eso lo elaboramos, para eso lo creamos. Y se repetían algunas preguntas. Una de ellas, para cambiar el rumbo, en larga cambiada, como diría el maestro Manolo Molés, era sobre el tema OVNI, siempre presente en este programa, que como veis se dedica a todo lo desconocido. Pasamos de la criptozoología a los misterios del espacio de un plumazo. Muchos habéis oído, incluso de generaciones de personas ya más mayores, aquello del libro azul. Estadounidenses, militares, secretos OVNI. ¿Qué ocurrió? ¿Qué es? Hay una sección que llamamos archivo secreto, que pretende que todos nos culturicemos, entre comillas, primero nosotros, eso desde luego, sabiendo qué ocurre con algunas cosas dignas del diccionario del misterio. El libro azul, ¿qué fue? ¿Quién lo hizo? ¿Mintió o fue verdad? ¿Afirmó que había ovnis o fue un bulo a nivel oficial y secreto? Vamos a descubrirlo. El proyecto Libro Azul, encabezado por la Fuerza Aérea Norteamericana y avalado por el gobierno estadounidense, fue el primer estudio oficial sobre ovnis que provocó grandes decepciones. Se investigaron más de 12.600 avistamientos y se intentó dar explicación a cada uno de ellos. No obstante, 700 de estos fenómenos nunca fueron aclarados. El proyecto Libro Azul comenzó a funcionar el 4 de abril de 1952 y recibió carpetazo definitivo 17 años más tarde, el 17 de diciembre de 1969. Las principales conclusiones del estudio fueron que no había evidencia de que los avistamientos se correspondieran con vehículos extraterrestres, que no representaban tecnologías más avanzadas y que no suponían ninguna amenaza para la seguridad. En definitiva, se achacaban los avistamientos de objetos no identificados a la histeria colectiva, a fenómenos astronómicos, a satélites, a luces o a simples bromas. Muchos investigadores creen que los estudios no fueron realizados con el suficiente rigor científico y que los encargados del proyecto fueron presionados para dar explicaciones sencillas y calmar así a la opinión pública. Otros, sencillamente, creen que el proyecto Libro Azul nunca se cerró verdaderamente, sino que solo cambió de nombre para seguir investigando en secreto. ¿Qué es lo que pensáis vosotros cuando son las 10:34 de este primer sábado en la campaña de verano de Milenio 3? ¿Fue una especie de escudo para seguir investigando el tema en secreto? Secretos de otro tipo nos llevan de nuevo bajo el mar. No solo criaturas marinas llaman nuestra atención, sino extrañas construcciones. Debo decir, en honor a la verdad, que todavía está sin confirmar, pero en algunas agencias y a través de diversos medios internauticos ha aparecido la noticia, fechada hoy mismo, 5 de julio, hacia las 3 de la madrugada, y emitida en una primera instancia el día 4, del hallazgo de ciertos túneles, canales que parecen artificiales, entre Gibraltar y Cádiz. Esto traería a colación lo que muchos astroarqueólogos, arqueólogos a secas, egiptólogos, personas que se encargan de estudiar las antiguas civilizaciones, muchos de ellos llevan una batalla, conoceremos algunos de ellos en próximos programas, diciendo que precisamente ahí, en esa zona que ya describió Platón, donde estaba la Atlántida, la mítica Atlántida, para algunos no es cuestión de literatura, sino de realidad, nosotros dejamos simplemente puntos suspensivos, se establecía concretamente entre la región antigua de Gades y el Atlas. Ahora parece que se sigue investigando. Un investigador, o varios investigadores gaditanos, entre ellos un buen amigo de este programa, José Antonio Caravaca, llegó junto con nuestro corresponsal Luis Mariano a fotografiar a nivel de sonar, de radar, algunas de estas curvaturas casi cilíndricas en el fondo del mar. Y la polémica siempre ha seguido. Ahora ha salido ese teletipo y queremos saber qué es lo que ocurre.
Javier Sierra, compañero, director de Más Allá. Buenas noches. Hola, buenas noches. Javier, ¿a ti qué te suena todo esto? Esta noticia que se ha difundido, pues, es lo que ocurre, ¿no?, con la velocidad que hoy en día tienen los medios internauticos y cibernéticos sobre el hallazgo de supuestos canales, dice el titular, entre Gibraltar y Cádiz. ¿Podemos hacerle caso o no? Bueno, yo creo que debemos de momento mantenerla en la nevera y observarla con detenimiento. Primero porque la noticia habla de científicos españoles sin decantarse por nombres o por una institución concreta. Es decir, es en ese sentido muy vago decir científicos españoles han descubierto canales artificiales en la zona que Platón decía que podía estar la Atlántida, o una de ellas, porque Platón hablaba de más allá de las columnas de Hércules. No obstante, hay varias cosas que creo que merecen consideración. Las primeras noticias hablan de métodos técnicos para, por ejemplo, establecer el relieve submarino de toda ese área en la que aparecen estos canales, que no es que diga que sean artificiales, sino que podrían haber sido utilizados para la navegación en la antigüedad. El hecho, como tú muy bien decías, no es nuevo. De hecho, hay varios precedentes de notables investigadores que han buscado restos de la Atlántida precisamente en esa zona de la geografía española. Te voy a citar dos que creo que son interesantes, ¿no? Por un lado, y todavía está en activo esa investigación, está la doctora Maxine Asser, que es una norteamericana que desde 1959, es decir, casi desde ayer, ¿no?, como quien dice, está buscando restos de ciudades atlantes, porque ella cree que ahí había una confluencia de núcleos urbanos en la antigüedad, y dice haber descubierto en esa zona precisamente de la que ahora procede la noticia hasta los restos de 4 ciudades sumergidas en la zona del litoral gaditano, que bueno, fueron ubicadas hace ya algunos años con la ayuda de un mítico buceador de la zona ya fallecido, que es Paco Salazar. Y también hay otra investigación más antigua, de principios del siglo XX, muy fascinante, muy romántica, que nos remite a una súbdita norteamericana. Era la esposa del cónsul inglés en Sevilla, que se llamaba Elena María Widsow. Esta mujer, Elena María Widsow, publicó en 1928 un libro que se titulaba, y que nunca fue traducido al español, Atlantis in Spain, o perdón, Atlantis in Andalusia, la Atlántida en Andalucía, y decía que la Atlántida era poco más o menos que la civilización madre de la que bebió la civilización, la cultura tartésica, y que la ciudad de Niebla, en la provincia de Huelva, era el último vestigio de esa supercivilización que quedaba en tierra firme. O sea que de momento precaución, lógica. Sin embargo, la noticia, como tú bien dices, Javier, no es nueva. Recientemente también Luis Marino Fernández desde Cuba nos traía, al parecer, esos hallazgos asombrosos que están siendo analizados, esas supuestas estructuras pétreas bien cortadas en el fondo de las aguas cubanas. Paulina Zelinsky, la persona de Exploramar, antigua ingeniera de submarinos soviéticos, hablaba de, bueno, un hallazgo sensacional. Parece que el mar sigue, bueno, arrojando, como decimos, muchas incógnitas. Unas de ellas enfocan puntos muy concretos, y uno sería esta zona del estrecho entre Cádiz y Gibraltar. Javier, un abrazo fuerte, gracias por este resumen perfecto y sintético de lo que ha ocurrido. Seguiremos la noticia, como ocurre con el asunto del supuesto pulpo gigante de Chile, y veremos, yo creo que en espacio de horas, si la noticia va para arriba o se viene abajo. Un abrazo fuerte, compañero. Otro para ti. Hasta pronto. Y vamos a aprovechar todos los sábados, aparte de dar un repaso a estas noticias que están ocurriendo, siempre con los mejores especialistas, por las personas que lo están viviendo desde el lugar de los hechos, con los últimos documentos, pues vamos a hacer también algo que nos apetecía mucho. Sabéis que habitualmente en madrugada tenemos un montón de secciones que van a seguir ahí, aparte de vuestras llamadas, secciones como las leyendas urbanas, secciones como los viajes fuera de España, secciones como la conspiración de Santiago Camacho o la historia perdida, una forma diferente de ver los hechos históricos y nuestro pasado. Pero ahora queremos hacer una cosa todavía, creemos que más interesante si cabe, y que nos quedaba ahí en la agenda pendiente. Ahora, con 3 horas a la semana, tenemos tiempo para hacerlo. Queremos coger, como decían los antiguos, el ronzal, las botas de exploración, un cuaderno en blanco y un micrófono de la cadena SER, por supuesto, y irnos a descubrir la España enigmática, misteriosa, distinta. Has elegido un lugar sugerente y que tiene un sinfín. Nos hemos quedado hasta cortos, ¿verdad, Carmen? Pues sí, que la verdad es que hay miles de lugares mágicos en España que intentaremos recorrer a lo largo de estas horas de verano en Milenio 3, y uno de ellos es muy especial.
porque mañana empiezan sus fiestas allí. Mañana mismo, Navarra. San Fermín, aunque es el día 7 y la gente piensa que empieza el día 7, no, empieza mañana día 6, Navarra, San Fermín, Pamplona. Así que hay sitios misteriosos, por allí. Muy misteriosos, y que pues todos aquellos amigos que anden por la zona o que después de oír estas informaciones, este reportaje, quieran viajar hasta allí, que lo hagan porque se van a encontrar con cosas realmente espectaculares. Esta sección nos la proponían muchos amigos, entre ellos Jorge, un mail que nos ha llegado y que decía que se iba a ir de vacaciones a Cantabria, lugar que también haremos un reportaje sobre él, porque también hay parajes maravillosos y sitios misteriosos allí, te lo prometemos, Jorge. Pero nos ha puesto precisamente en el camino para realizar estas rutas que nos llevarán a lo largo de todas las semanas a recorrer esa España misteriosa, esa otra España que no viene en los libros. Vamos a ponernos un reto, Carmen, a ver si somos capaces de que ninguna provincia, por lo menos comunidad, quede sin nuestro viaje. Ese viaje con otros ojos distintos, donde descubriremos lugares, misterios, enclaves. Nos vamos a Navarra. Situada en el maravilloso valle Valdizarbe, se alza una de las ermitas más sorprendentes de la ruta jacobea. De estilo románico, la iglesia de Santa María de Unate nos saluda en este enigmático lugar. Dicen que se trata de un enclave lleno de fuerzas positivas, de energías telúricas que irradian desde el cercano cruce de caminos. Los constructores sabían que era un lugar mágico, destinado a facilitar el proceso de ascensión del alma de los fallecidos, muertos que fueron enterrados y posteriormente hallados por cientos en los alrededores de la iglesia. Según la tradición, en el lugar donde hoy en día se alza la construcción, antaño había cuevas en las que se cobijaba gente de mal vivir. Los maleficios, las agresiones, las matanzas y los rituales satánicos se oían desde los pueblos más cercanos. No se sabe a ciencia cierta cuál es el origen del edificio, ni quién lo mandó construir, aunque todo apunta a la Orden del Temple. Los primeros documentos que mencionan este enclave datan de 1520, aunque según los arqueólogos, su construcción se produjo mucho antes, hacia 1170. Pero los expertos aseguran que fueron ellos y no otros los que alzaron este templo octogonal y su singular galería porticada, que le da el nombre de Unate, en euskera 100 puertas. Cada uno de sus arcos parece abrirse a la mirada atenta del solitario visitante. Los bafomets o machos cabríos que los templarios adoraban nos muestran sus rostros demoníacos, sus penetrantes ojos, el terror de sus expresiones y los cuernos que surgen del cráneo hacen que un escalofrío recorra el cuerpo del forastero. La tradición navarra no se centra solo en brujería, también las reliquias forman parte de su cultura. En Sangüesa se encuentra un museo que nadie debe dejar de visitar. En las muchas ermitas que se alzan en el pueblo podemos encontrar las más curiosas y variadas reliquias. La iglesia de Santa María contaba con astillas del madero de la Santa Cruz, cabellos de la Virgen María, aceite de la tumba de Juan el Evangelista o piel de San Bartolomé. Pero en estas fechas lo que el viajero no puede perderse es una de las fiestas más conocidas del mundo, los Sanfermines de Pamplona. Mañana, 6 de julio, cientos de miles de personas gritarán ¡Viva San Fermín! Y el cohete o chupinazo anunciará el comienzo de 9 días de alboroto, en las que la ciudad, siempre tranquila, cambiará el color verde de sus parques por el blanco y rojo de la alegría. Desde las 7 de la mañana los mozos se concentrarán por las calles del Casco Viejo, periódico en mano esperando la salida de las bestias, que recorrerán 800 metros de emoción y peligro.
espectáculo sin igual, retransmitido a todo el mundo, y que en su esencia es un ritual perdido en la bruma de los tiempos, donde hombre y toro bailan con la muerte. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Pues aquí estamos, Milenio 3. Son las 11 menos cuarto de la noche de este formato nuevo de los sábados. Y importante, ya están abiertas todas las líneas. Vamos a empezar a dar rienda suelta a vuestras peticiones, críticas, sugerencias. Milenio 3 con número @cadenaser.com. Milenio 3 con número @cadenaser.com. Aquí van a estar Katy y Carmen para contarnos lo que opináis. Y importante, y realmente creo que digno de ser destacado, en las madrugadas, cuando incluso haya participación telefónica, siempre cada madrugada sortearemos varios libros. Sabéis que los libros son parte fundamental porque en ellos está la sabiduría, también en el misterio, claro que sí. Y ahora lo que creemos importante es también, bueno, pues complacer a tantos amigos de Milenio 3 que se han ido incorporando con el tiempo y que nos preguntabais por temas clásicos, temas que han sido tocados en la Sábana Santa, las Casas Encantadas, un sinfín de historias relativas a ovnis, los templarios, conspiraciones. Bueno, ¿qué hemos querido hacer? Pues gracias al compañero Jorge Martínez hemos inventado un sistema único, patentado, por esta casa y este equipo, una especie de cronómetro. Es difícil contar en 60 segundos muchas cosas, pero a veces 60 segundos son suficientes y valen más de cualquier imagen. Esos 60 segundos van a llevarnos a un tiempo del pasado. Va a ser como un flashback. Van a llevarnos a otro Milenio 3, a un momento concreto. Puede que alegre, puede que terrorífico, a un documento. Después, en 60 segundos, saltará por supuesto la alarma y seguiremos nuestro rumbo en el presente. Les preguntabais muchos por la zombificación, por los muertos vivientes de Haití. ¿Leyenda? ¿Realidad? ¿Fraude? Tuvimos aquí, más o menos hacia el mes de enero del 2003, a Juanjo Revenga, de la Sociedad Geográfica Española, que convivió con ellos, que pasó meses junto a ellos, llegando a donde no ha llegado ningún hombre blanco. Nos contó historias terribles, algunas de ellas la que se refería al polvo zombie, esa especie de sustancia del pez globo que, expulsada o soplada sobre la cara del incauto, le llevaba en estado de catalepsia, y luego con extraños rituales se desenterraba personas que habían sido dadas por muertos. Y en ese programa Juanjo Revenga nos trajo documentos que tienen la fuerza de ser, como él dice, grabados allí, en las ceremonias, de noche, con gente clavándose púas en las carnes, con personas bebiendo sangre, a tan solo unos centímetros de la grabadora. Pues si os parece, vamos a hacer eso. Cada sábado lo haremos. Irnos al pasado, un viaje a otro tiempo, con el crono en marcha. Esto es un minuto del pasado. En este caso nos vamos directamente con la magia de la radio hasta Haití. Y allí escuchamos unos sonidos, como decimos, fuertes, tremendos, rotundos. Vamos a escuchar, Juanjo. Estamos escuchando a unos brujos. Aquí estamos en una ceremonia vudú en las montañas. Hay unas 50 personas tocando tambores, cantando, y está el Ungán, el sacerdote que va a ser poseído por el Loa, por el espíritu, y es el que le concederá el poder, ¿no? Para ello el sacerdote baila, se mueve entre ellos. Estabas allí, sí, esto no viene en ningún sitio. Esto es grabado por Juanjo Revenga. Está apretado el botón del rec por mí de este sonido. Lo cierto es que el sacerdote aparece, se mueve entre la gente, empieza con alfileres, se puede llamar casi como agujas de hacer punto, atravesarse la cara, sigue cantando, bebe en porciones, siempre llega al trance. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Y saltó la alarma que nos decía que no había tiempo para más, pero da de mucho, ¿verdad? Cuando son terribles, como en este caso, 60 segundos son como 60 libros, 60 universos. Y
Y después de los zombies, dejándolos a un lado, desde luego que a veces parece mejor que es, bueno, no verlos, ¿no? No coincidir con ellos. Las historias que nos contaba Juanjo Revenga eran de poner los pelos de punta. Él estuvo 3 días, si no recuerdo mal, sin conciencia. Aparecía en una habitación, tumbado, le habían echado, había sido demasiado arriesgado, le habían echado en plena cara el polvo zombie. El polvo, como dicen ellos, pudre. Bueno, y ya estamos en plena recta final. milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com. Katia Rocha, compañera, un montón de mails, buenas noches, un montón de mails sobre un tema de plenísima actualidad. Pues sí, la verdad es que es sorprendente, porque después del programa que hicimos la semana pasada, el domingo pasado, sobre los psico-killers, hay cantidad de emails que nos preguntan que qué coincidencia que justo hagamos el programa y esta semana haya pasado a disposición judicial el supuesto asesino de La Baraja. Nos preguntan varios que si lo hemos hecho aposta. Bueno, pues mira, ya no poder, ¿no? Pero vamos. Desde luego, hombre, si ha servido para que el culpable, vamos a ver si toda la investigación llega ahí. Supuesto culpable. Claro, el tal Alfredo es él, pues hombre, desde luego todos los programas son pocos, pero son las serendipias, ¿no, Katia? Casualidades imposibles. La semana pasada con Salvador Ortega, que ha intervenido luego en otros programas de la cadena SER, uno de los pioneros de la policía científica, y dicen que el máximo, yo lo afirmo, por supuesto, experto en psicoquilos en España, nos hablaba, si te acuerdas, de cómo atrapó el Alarropiero, que llevaba 48 muertes a la espalda, él mismo cómo lo atrapó. Y hablábamos de algunos casos sueltos, y de repente esto, el asesino de La Baraja. Desde luego, la próxima semana, todos los datos de la investigación. Tenemos un mail que hemos recibido de Alonso, dice que tiene 21 años y que quisiera tener información sobre algunos de nuestros libros, sobre enigmas, y además algo que recapitule todos los programas que estamos haciendo, o si pensamos hacer alguna sección, como habrá visto nuestro amigo, hemos rescatado ese minuto de lo que ha sido un programa de Milenio 3. Y haremos muchos más, y iremos a viajar por España, y creo que incluso hay posibilidad de hacer un recuento terrorífico, os lo aviso, de las grandes películas de terror, esas que de alguna forma, por algo, por una escena, por un sentimiento, por una sensación, nos han marcado. Cine de terror, pronto aquí en Milenio 3. Y los libros, bueno, pues cantidad, vamos a hablar de eso ahora precisamente. Al final presentamos un libro el día 9 de miércoles, estáis todos invitados, todos los amigos de Milenio 3, ahora lo comentará Carmen Porter. Importante, la web amiga de este programa, milenio3.net o ikerjiménez.com, que es exactamente lo mismo, ikerjiménez.com, con un gran esfuerzo, con buenos amigos como José Manuel García Bautista y Rafa Cabello, y el permiso de esta casa, por supuesto, hacemos que miles de personas cada semana puedan escuchar, si no han podido llegar a tiempo, hay creo 80 programas de Milenio 3 a vuestra disposición. El horario preocupa mucho a los oyentes y la mayoría pues se felicitan, bueno, muchísimas gracias, nos felicitan al equipo porque en el horario de verano quieren aprovechar para escuchar más la radio, escuchar el programa. Entonces nada, recordamos que hacemos doblete, sábados y domingos de 10 a 11 de la noche y por supuesto el programa de las madrugadas, la madrugada del domingo al lunes de 3 a 4 de la mañana, ese magazine que tanto éxito está teniendo. Y por ejemplo, dos de los oyentes que nos lo han preguntado son Manolo Liguero de Huelva y también Nuria Fernández, ambos muy preocupados por el horario de verano. Esas madrugadas donde entran en la conciencia, en las habitaciones y en los lugares mejor que nunca esas dramáticas historias que tú cuentas, las leyendas urbanas. Verás la semana. Más mails, Carmen. Diego Cabanillas ha estado escuchando el programa y dice que quería saber si podríamos tratar en algún programa algo referente al mito de la Atlántida. Si es verdad que se ha descubierto ahora o que puede ser esa ciudad que ya citaba Platón. ¿Qué hay más de la Atlántida? ¿Quién más ha hablado sobre ella? ¿Hay alguna leyenda que sepa, que nos diga algo? Vamos a intentarlo, Carmen, con los especialistas. Hay varios en España, curiosamente, arqueólogos prestigiosos que andan buscando esas ruinas por debajo de las aguas. Tendremos su voz y, por supuesto, como siempre, vosotros opinaréis. Gran cantidad de emails nos llegan desde Latinoamérica, tanto México como Chile, Argentina. Preguntan si vamos a hacer un Milenio 3 especial para Latinoamérica. En muchas ocasiones, pues no van muy desencaminados, porque quizá en un futuro se puede hacer. Desde luego, está mal que yo lo diga, pero interesados ya alguno hay. Bueno, vamos a ver, ojalá sea posible, Katia. Y es que, tú lo sabes bien, en Sudamérica, Hispanoamérica, hay una gran cantidad de enigmas, hay una gran cantidad de interés en estos asuntos. Incluso muchos de los casos que aquí hemos tratado han sido solo pues ocurridos en Chile, como hoy empezábamos el programa, en Argentina, en Perú. Así que desde luego los temas son comunes y lo que es importante es que estamos con todos vosotros, amigos, al otro lado del charco.
Y lo que es importante es que hay varias citas. Una, Katia, una importante antes de que comente Carmen, un par de cosas también dignas de tener en cuenta. Es que, aunque no podemos dar muchos datos, el próximo sábado en 7 días estamos en La Coruña, en un lugar importante, ¿no? Sí, nos vamos al castillo de San Antón, un castillo precioso, un castillo fortificado, es una auténtica maravilla. Lo hemos estado viendo las fotos en internet, es el actual Museo Arqueológico de La Coruña, y vamos a hacer el programa desde allí en directo para nuestros oyentes. Con público. Con público, exactamente. Creo que un montón de gente va a poder ir a ver el programa en directo y también hacer sus preguntas a los miembros del equipo. Daremos más datos. Exacto, daremos más datos, y lo importante es que además no solo el programa de 10 a 11, sino que desde por lo menos una hora antes estaremos con vosotros para que nos preguntéis allí en ese castillo. Y nos vamos viendo, Carmen, una cita importante para todos los amigos de Milenio 3 y para don Javier Manzano, el maestro que ya entra en los estudios con todas las noticias dentro de un momento, por supuesto también invitado, Carmen. Pues será la presentación el próximo miércoles, día 9 de julio, de Tumbas sin nombre, el último libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. ¿Dónde se va a realizar? Pues en la Casa de Cantabria. Este sitio se encuentra en la calle Pío Baroja sin número y está casi en la esquina con Menéndez Pelayo. Allí nos podemos encontrar todos a las 8 de la tarde. 8 de la tarde, miércoles 9, Tumbas sin nombre, documentos, sonidos, miedo, imágenes y sobre todo amistad y estrecharos la mano. Mañana tenemos una bomba informativa. Vamos a hablar de eso, de todas las investigaciones de Tumbas sin nombre. Acabamos de regresar de Belmez, algo espectacular, terrible. El libro, las investigaciones que sacó Milenio 3, la cadena SER, han provocado un terremoto de conciencias. Esto es un pequeño detalle, ¿verdad, Carmen? Es María Gómez Cámara, que está allí con sus caras, que sigue ahí, y que pronuncia unas palabras con una mezcla de sentimientos que mañana vais a descubrir. Tumba sin nombre. ¿Y sabe por qué se llama tumba sin nombre? Porque hay una lápida aquí en la esquina de la cabeza que no tiene el nombre. Por eso lo han puesto. Efectivamente, doña María, con nuestros saludos, por eso lo hemos puesto. Unas lápidas sin nombre que tienen las claves del enigma de Belmez, Carmen. Unas tumbas, además, donde está enterrada su familia, pues trataremos todo el tema de las caras, los nuevos descubrimientos que relacionan esos rostros con la dueña de la casa, María Gómez Cámara, las últimas investigaciones que hemos realizado en el Santuario de la Cabeza en Andújar. Y tendremos, como hemos visto, las voces de los protagonistas de los hechos. Y muchos en directo, por vez primera. Exactamente, Iker, conectaremos con Belmez, en directo, en riguroso directo, para que todos nuestros oyentes sepan la realidad del fenómeno. Bueno, pues esto ha sido el menú de hoy, el magazine. De momento los sábados, este formato con un montón de, digamos, noticias de actualidad. Y por supuesto los domingos monográfico, de 3 a 4 los domingos, vuestras llamadas. Y queremos despedirnos siempre con una frase. Creemos que hay frases que encajan perfectamente con la filosofía de este programa. Son frases que hacen reflexionar. Y antes de iros con Javier Manzano y sus noticias, os dejamos con esta. Decía Albert Einstein, lo más incomprensible del mundo es que sea incomprensible. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER.